El teléfono sonó a las 11:30 de la noche. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla mientras yo terminaba de revisar unos reportes del trabajo. Casi no contesto. Casi dejé que se fuera al buzón. Pero algo en mi pecho, una sensación extraña que no puedo explicar, me hizo deslizar el dedo verde para responder. «Hola», dije, esperando una llamada equivocada o tal vez algún vendedor insistente. «¿Es usted Patricia Morales?» La voz era seria, oficial. Hermana de Daniela Morales. Se me heló la sangre. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Le ocurrió algo a mi hermana? Habla la oficial Ramírez del Departamento de Servicios Sociales. Señora Morales, encontramos a 3 menores solos en un departamento en la colonia Nápoles. Según los vecinos, los niños llevan varios días sin supervisión adulta. Tienen su número registrado como contacto de emergencia. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿De qué niños habla? Mateo, Sofía y Emma Morales. De 8, 5 y 2 años respectivamente. Los hijos de Daniela. Mis sobrinos. Imposible, dije levantándome del sillón tan rápido que tiré mi taza de café. ¿Su madre? Mi hermana debe estar con ellos. Tiene que haber un error. Señora Morales, llevamos 3 horas aquí. No hay ningún adulto. Los niños dicen que su mamá se fue de viaje y que vendría alguien a cuidarlos, pero nadie llegó. El refrigerador está vacío. El niño mayor intentaba preparar cereal con agua porque se acabó la leche hace 2 días. Sentí que me faltaba el aire. Voy para allá. Denme la dirección. Si estás viendo este vídeo, por favor suscríbete y déjame saber desde dónde nos sigues. Porque lo que te voy a contar es tan increíble que necesito saber que hay gente ahí afuera que entiende que esto realmente pasó. Manejar desde mi casa en Coyoacán hasta la colonia Nápoles nunca me había parecido tan largo. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada pensamiento en mi cabeza era peor que el anterior. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba Daniela? ¿Por qué diablos no me llamó si necesitaba ayuda? Mi hermana y yo nunca habíamos sido cercanas. Daniela era 6 años menor que yo, y desde niñas fuimos como el día y la noche. Yo era la responsable, la que sacaba buenas calificaciones, la que ayudaba en casa. Daniela era la consentida, la rebelde, la que siempre encontraba la manera de salirse con la suya. Papá y mamá fallecieron en un accidente hace 3 años, y desde entonces apenas nos hablábamos. Llamadas breves en Navidad, mensajes ocasionales por cumpleaños. Nada más. Cuando llegué al edificio, había una patrulla estacionada afuera. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Subí al 4.º piso por las escaleras porque no podía esperar el elevador. El departamento 402 tenía la puerta abierta. Entré y la escena que vi me partió el corazón. Mateo, el mayor, estaba sentado en el sofá con sus hermanas acurrucadas a cada lado. Sofía lloraba en silencio, con el pulgar en la boca, un hábito que según Daniela ya había superado. Emma, la bebé de 2 años, tenía el pañal tan saturado que se le notaba a través del pants. Los 3 estaban sucios, despeinados, con ojeras que ningún niño debería tener. Tía Patty. Mateo me miró con esos ojos cafés enormes, tan parecidos a los míos. Viniste a buscarnos. Me arrodillé frente a ellos, intentando no llorar. Sí, mi amor. Vine por ustedes. La oficial Ramírez se acercó. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una cola severa y una expresión que había visto demasiado de este tipo de situaciones. ¿Puede confirmar que es familiar directo?, me preguntó. Soy su tía, la hermana de su madre. ¿Dónde está Daniela? ¿Alguien la ha localizado? La oficial sacó su libreta. Hemos intentado llamarla a todos los números registrados. Sin respuesta. Los vecinos dicen que la vieron irse el viernes pasado con maletas y un hombre. Hoy es jueves. Una semana completa. Una semana. 7 días. Mis sobrinos habían estado solos durante una semana. El niño mayor dice que su mamá se casó, continuó la oficial. Que se fue de luna de miel y que iba a venir una niñera. Pero nunca llegó nadie. Miré a Mateo. Él bajó la vista. Mamá dijo que vendría la señora Lupita a cuidarnos. Nos dejó dinero para la comida, pero se acabó.
Traté de llamarla muchas veces, pero su teléfono no sonaba. Solo decía que no estaba disponible. 8 años. Mi sobrino tenía 8 años y había estado cuidando a sus hermanas menores durante una semana entera, cocinando con lo poco que había, cambiando pañales lo mejor que podía, acostándolas cuando tenían miedo por la noche. ¿Tienen hambre?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los tres asintieron. Emma empezó a llorar. «Hambre», dijo con su vocecita de bebé. «Hambre. Hambre». Tenía hambre. Me volví hacia la oficial. «¿Qué necesito hacer para llevármelos? Son mis sobrinos. No puedo dejarlos aquí». Normalmente hay un proceso, pero dadas las circunstancias. La oficial Ramírez me observó cuidadosamente. ¿Tiene espacio en su casa para 3 niños? ¿Tiene antecedentes penales? No tengo antecedentes. Vivo sola en una casa de 3 recámaras. Trabajo desde casa como contadora. Puedo cuidarlos. Necesitaremos verificar algunos datos, hacer una visita domiciliaria. Pero por esta noche, si firma los documentos de custodia temporal de emergencia, pueden irse con usted. Firmé todo lo que me pusieron enfrente. No me importó. Lo único que importaba era sacar a estos niños de ese departamento vacío y frío donde su propia madre los había abandonado. Mientras empacaba ropa para ellos en una maleta que encontré, me di cuenta de algo que hizo que la rabia hirviera en mis venas. En el buró de Daniela, junto a cuentas sin pagar y recibos arrugados, había un sobre de una agencia de viajes. Lo abrí. Paquete luna de miel premium, Maldivas. 7 días, 6 noches. Resort todo incluido. Había fotos adjuntas. Folletos brillantes mostrando playas de arena blanca, bungalows sobre el agua, cenas románticas. El precio, 95,000 pesos. Mi hermana había gastado casi 100.000 pesos en una luna de miel de lujo mientras sus hijos se morían de hambre en casa. En ese momento supe 2 cosas con absoluta certeza. Primero, que no iba a devolver a estos niños a Daniela sin pelear. Y segundo, que mi hermana estaba por descubrir que abandonar a tus hijos tiene consecuencias que ninguna foto de Instagram podía borrar. «Tía Patty», susurró Mateo mientras lo ayudaba a ponerse una chamarra limpia. «Mamá va a estar enojada». Lo abracé fuerte. «No te preocupes por eso ahora, mi amor. Ustedes están a salvo. Es lo único que importa». Pero por dentro pensaba, Daniela no tiene idea de lo enojada que voy a estar yo. Eran las 2:15 de la madrugada cuando finalmente llegamos a mi casa. Los 3 niños venían dormidos en el asiento trasero, agotados por el estrés y el hambre. Bueno, casi dormidos. Cada vez que frenaba en un semáforo, veía por el retrovisor cómo Mateo abría los ojos, verificando que seguíamos ahí, que esto no era un sueño, que alguien finalmente había venido por ellos. Eso me rompía el corazón de maneras que no sabía que era posible. Cargué a Emma en mis brazos. Pesaba menos de lo que debería para una niña de 2 años. Sofía se aferró a mi mano como si temiera que fuera a desaparecer. Mateo insistió en cargar la maleta, porque los hombres ayudan, según le había enseñado alguien. Probablemente no Daniela. Mi casa estaba oscura y silenciosa. Hacía 3 años que vivía sola, desde que mamá y papá murieron. Me había acostumbrado al silencio, al espacio, a la libertad de comer cereal directamente del plato a las 11 de la noche si me daba la gana. Ahora, de repente, tenía 3 personitas que dependían completamente de mí. «¿Este es tu castillo, tía?», preguntó Sofía con los ojos muy abiertos mientras encendía las luces de la sala. «Es mi casa», respondí con una sonrisa. «Y ahora también es la suya». Lo primero era lo primero. Comida. Abrí el refrigerador y saqué todo lo que pude encontrar. Queso, jamón, pan, leche, fruta. En 20 minutos tenía preparados sándwiches de jamón con queso, vasos de leche tibia y plátanos rebanados. Ver cómo comían esos niños fue una de las cosas más desgarradoras que he presenciado. No devoraban la comida como niños normales con hambre. La comían con una desesperación silenciosa, casi con miedo, como si temieran que fuera a desaparecer. Emma lloraba mientras comía, metiéndose pedazos de pan demasiado grandes en la boca. Sofía comía con una mano y con la otra agarraba su vaso de leche, protegiéndolo. Mateo fue el último en empezar a comer.
Primero verificó que sus hermanas tuvieran suficiente. 8 años. Mi sobrino tenía 8 años y ya había aprendido a poner las necesidades de otros antes que las suyas. Hay más, le dije suavemente, poniendo mi mano sobre la suya. Puedes comer todo lo que quieras. Mañana habrá desayuno. Y comida. Y cena. Siempre habrá comida aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió y finalmente empezó a comer su sándwich. Después de la comida venía el baño. Emma necesitaba un baño urgente. Su piel estaba irritada por el pañal sucio que había llevado quién sabe cuánto tiempo. Mientras la bañaba con agua tibia y la envolvía en una toalla suave, me di cuenta de que no tenía pañales. No tenía ropa de niños. No tenía nada de lo que 3 niños necesitaban. Mateo, llamé mientras vestía a Emma con una de mis camisetas viejas que le quedaba como vestido. ¿Tu mamá les dejó algo más en el departamento? ¿Ropa limpia? Pañales para Emma. Negó con la cabeza. Se acabaron los pañales el domingo. Le puse toallas. Domingo. Eso significaba que Emma había estado sin pañales adecuados durante 4 días. La rabia que sentí en ese momento hacia mi hermana era tan intensa que tuve que respirar profundo varias veces para calmarme. Los niños no necesitaban ver mi enojo. Necesitaban sentirse seguros. Está bien, dije con una calma que no sentía. Mañana iremos a comprar todo lo que necesiten. Los acomodé en la recámara de invitados. Era la única cama extra que tenía, matrimonial, pero tendría que servir por esta noche. Puse a Emma en medio, con Sofía a un lado y Mateo al otro. ¿No nos vas a dejar solos?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Nunca, prometí. Mi recámara está justo ahí, con la puerta abierta. Si me necesitan, griten. Vendré corriendo. ¿Y si viene el monstruo?, susurró Emma. Me arrodillé junto a la cama. ¿Qué monstruo, mi amor? El que viene cuando está oscuro y no hay nadie. El monstruo era la soledad, el miedo, la sensación de estar abandonados en la oscuridad. Y ese monstruo había estado visitando a estos niños durante 7 noches seguidas. Ese monstruo no puede entrar aquí, dije firmemente. Porque yo estoy aquí. Y soy más fuerte que cualquier monstruo. Quieren que deje la luz del pasillo prendida. Los 3 asintieron. Me quedé sentada junto a ellos, acariciando sus cabezas, cantando canciones de cuna que había aprendido de mamá, hasta que finalmente se durmieron. Incluso entonces, Mateo tenía el ceño fruncido, como si sus preocupaciones lo persiguieran hasta en sueños. Eran las 4 de la mañana cuando finalmente me fui a mi recámara. Pero no podía dormir. Mi mente daba vueltas con 1000 preguntas y una rabia creciente. Tomé mi teléfono y busqué el perfil de Instagram de Daniela. No había publicado nada desde hacía una semana, pero en sus historias destacadas había una nueva sección, Luna de miel 2 corazones. Empecé a ver las historias. Y con cada una, mi sangre hervía más. Ahí estaba mi hermana, en una playa paradisíaca, con un vestido blanco flotante, sosteniendo una copa de champagne. Comenzando nuestra nueva vida juntos, destellos, decía el texto sobre la foto. Otra historia, ella y su nuevo esposo en un bungalow sobre el agua. El paraíso existe y se llama Maldivas, isla desértica. Otra más, una mesa llena de comida gourmet, langosta, camarones, frutas exóticas. Viviendo el sueño cara enamorada. Mientras sus hijos comían cereal con agua y se quedaban sin comida, Daniela estaba festejando langosta en un resort de lujo. Seguí viendo. Había más de 20 historias. Cada una más indignante que la anterior. En ninguna, absolutamente en ninguna, mencionaba a sus hijos. Ni una sola vez escribió extraño a mis bebés o no puedo esperar para volver con mis niños. Nada. Era como si no existieran. Pero lo peor estaba por venir. En una de las últimas historias había un vídeo. Daniela y su nuevo esposo, un tipo musculoso de unos 35 años con tatuajes en los brazos, brindaban con cócteles en la piscina del resort. ¿Qué es lo mejor de casarte sin avisar a nadie?, decía Daniela con una sonrisa enorme. Que no tienes que lidiar con el estrés. Sin niños corriendo, sin familia preguntando cosas. Solo nosotros 2 y el paraíso. Mejor decisión de mi vida. Sin niños corriendo.
Tuve que taparme la boca para no gritar y despertar a los niños. ¿Mejor decisión de su vida? ¿Abandonar a sus 3 hijos para irse de vacaciones era la mejor decisión de su vida? Revisé las fechas de las historias. La última era de hace 6 horas. Eso significaba que Daniela ya debería estar de regreso, o al menos en camino. Pero no había llegado. No había llamado. No había verificado si sus hijos estaban vivos. Intenté llamarla. 1, 2, 3 veces. Todas las llamadas iban directo al buzón. Tenía el teléfono apagado o me había bloqueado. Le mandé un mensaje de texto. Daniela, ¿dónde diablos estás? Tus hijos están conmigo. Los encontró servicios sociales. Llámame ahora. El mensaje se marcó como entregado pero no como leído. Le mandé otro. Mateo, Sofía y Emma estuvieron solos durante una semana. ¿Tienes idea de lo que les pasó? Del peligro en que los pusiste. Entregado. No leído. Un tercero. Si no me llamas en las próximas 24 horas, voy a tomar acciones legales. Esto es abandono infantil. Es un delito. Entregado. No leído. Tiré el teléfono al otro lado de la cama y me quedé mirando el techo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi hermana, la misma niña con la que compartí habitación durante años, la que lloraba viendo películas de Disney, la que juró que sería la mejor mamá del mundo cuando tuviera hijos, se había convertido en esto? Quizás siempre fue así y yo no lo vi. Quizás mamá y papá tenían razón cuando se preocupaban por ella. Daniela solo piensa en Daniela, solía decir papá. Yo siempre la defendía. Solo es joven, argumentaba. Ya madurará. Pues no había madurado. A sus 32 años, con 3 hijos que dependían de ella, seguía pensando solo en ella misma. Un sollozo suave me sacó de mis pensamientos. Fui corriendo a la recámara de invitados. Sofía estaba sentada en la cama, llorando. ¿Qué pasa, mi amor? Pregunté sentándome junto a ella. Tuve un sueño feo. Soñé que mamá no volvía nunca. La abracé fuerte. Tu mamá va a volver, dije, aunque honestamente ya no estaba segura de querer que volviera. Pero mientras tanto, yo estoy aquí. Vas a estar bien. ¿No nos vas a regresar? Preguntó con voz pequeña. ¿Regresar a dónde? Al departamento. A estar solos. Se me partió el corazón. Nunca, jamás los voy a dejar solos. Lo prometo. Aunque mamá se enoje. Especialmente si tu mamá se enoja. Sofía se acurrucó contra mí. En minutos estaba dormida otra vez. Me quedé ahí, sosteniéndola, viendo cómo respiraba tranquila por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a devolver a estos niños a Daniela. No sin pelear. No sin asegurarme de que nunca, jamás, volvieran a pasar por algo así. Si Daniela quería recuperar a sus hijos, tendría que demostrar que merecía tenerlos. Y algo me decía que ese iba a ser el desafío más grande de su vida. Porque si hay algo que aprendí de nuestros padres, fue que la familia se protege. Y estos 3 niños dormidos en mi casa ahora eran mi prioridad número 1. Daniela estaba por descubrir que subestimar a la hermana aburrida y responsable fue su error más grande. El sol empezaba a salir cuando finalmente logré dormir un par de horas. Pero ya tenía claro lo que venía después. Iba a necesitar ayuda legal. Iba a necesitar documentar todo. Y sobre todo, iba a necesitar estar preparada para la guerra que se venía. Porque cuando Daniela finalmente apareciera, las cosas no iban a ser como ella esperaba. El llanto de Emma me despertó a las 7 de la mañana. Apenas había dormido 2 horas, pero el instinto me hizo saltar de la cama. Corrí a la recámara de invitados y la encontré de pie en la cama, con el pants mojado y lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento, repetía entre sollozos. No quise hacerlo. Se había orinado. Y estaba aterrada. Hey, mi amor, dije levantándola con cuidado. No pasa nada. Los accidentes pasan. No estás en problemas. Pero ella seguía llorando, temblando. Mami se enoja. Mami dice que soy mala. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Daniela castigaba a una niña de 2 años por accidentes normales. Una niña que ni siquiera tenía pañales porque su madre se había ido de vacaciones sin dejarle los básicos. Aquí nadie se va a enojar,
dije firmemente, mirándola a los ojos. Eres una niña buena, Emma. Una niña muy buena. Vamos a limpiarte y todo estará bien. Mientras la bañaba por segunda vez en menos de 6 horas, Mateo y Sofía aparecieron en la puerta del baño. Los dos tenían esa mirada de niños que esperan lo peor. ¿Va a estar bien, Emma?, preguntó Sofía. Claro que sí. ¿Ya tienen hambre? Los ojos de Mateo se iluminaron, pero rápidamente se apagaron. Todavía hay comida. Claro que hay comida. Y si quieren algo especial para el desayuno, podemos ir a comprarlo. ¿Podemos tener hot cakes?, susurró Sofía. Mamá nunca hace hot cakes. Los hot cakes son mi especialidad, mentí. Pero iba a aprender a hacerlos aunque me llevara todo el día. 1 hora después, los 4 estábamos sentados en mi cocina comiendo hot cakes. Bueno, intentos de hot cakes. Algunos estaban quemados, otros crudos, pero a los niños no les importó. Comían como si fueran lo más delicioso del mundo. Y quizás lo eran. Porque no se trataba solo de la comida. Se trataba de alguien tomándose el tiempo de prepararles algo. De alguien preguntándoles qué querían. De alguien estando ahí. Tía Patty, dijo Mateo mientras terminaba su tercer hot cake. ¿Cuándo vamos a volver al departamento? No van a volver ahí, respondí. Se van a quedar conmigo. ¿Y la escuela?, preguntó preocupado. Hoy es viernes. Perdí toda la semana. Por supuesto. Mateo iba a la escuela. Había estado tan preocupado cuidando a sus hermanas que probablemente le aterraba el problema en que estaría. Vamos a arreglar eso, prometí. Hoy iremos a tu escuela, hablaremos con tus maestros, explicaremos lo que pasó. Les vas a decir que mamá nos dejó. Su voz era pequeña, avergonzada. Les voy a decir que hubo una emergencia familiar y que ahora estás bajo mi cuidado. No es tu culpa lo que pasó, Mateo. Nada de esto es culpa de ninguno de ustedes. Después del desayuno, hice una lista de todo lo que necesitábamos. Era larga, aterradoramente larga. Ropa, zapatos, pañales, juguetes, mochilas, útiles escolares, camas, sábanas. La lista seguía y seguía. Mi salario como contadora era bueno, pero estable. No tenía hijos, así que nunca había necesitado pensar en estos gastos. Ahora, de repente, tenía que proveer para 3 niños. Pero no me importaba. Usaría cada peso de mis ahorros si era necesario. Estábamos a punto de salir cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido. Patricia Morales. Era una voz de mujer, profesional. Sí, soy yo. Habla la licenciada Torres del DIF. Me asignaron el caso de los menores Morales. Necesito hacer una visita domiciliaria hoy para evaluar la situación. Se me heló la sangre. ¿Hoy? Íbamos a salir a comprar cosas que los niños necesitan. Entiendo, pero el protocolo requiere una evaluación dentro de las primeras 24 horas. ¿Puede estar en casa a las 2 de la tarde? No tenía opción. Estaré aquí. Después de colgar, me di cuenta de que estaba temblando. ¿Y si decidían que no era apta para cuidar a los niños? ¿Y si los ponían en un orfanato mientras buscaban a Daniela? ¿Y si? Tía Patty, ¿estás bien?, preguntó Mateo, mirándome con esos ojos demasiado perceptivos para un niño de 8 años. Sí, mi amor. Todo está bien. Vamos de compras. El centro comercial fue una experiencia reveladora. Llevaba años sin ir al área de niños. No tenía idea de cuánto costaban las cosas. 3 pares de zapatos, ropa interior, pijamas, ropa casual. Para 3 niños. Los números en la calculadora de mi teléfono subían cada vez más. Pero ver la cara de Sofía cuando le compré un vestido rosa con mariposas no tenía precio. O la de Mateo cuando le dejé elegir una mochila con su personaje favorito de superhéroes. O cuando Emma abrazó un peluche de conejo y se negó a soltarlo. ¿Es mío?, preguntaba una y otra vez. ¿De verdad es mío? Es tuyo, mi amor. Todo tuyo. En la caja, la cajera me sonrió. ¡Qué lindos sus hijos! No la corregí. En ese momento, se sentía bien que alguien pensara que eran míos. Gastamos más de 15,000 pesos esa mañana. Era más de lo que había gastado en mí misma en todo el año.
Pero ver a esos niños con ropa limpia que les quedaba bien, con zapatos nuevos en lugar de los desgastados que traían, valía cada centavo. De regreso a casa, nos detuvimos en un restaurante para comer. Nada lujoso, solo un lugar familiar con hamburguesas y papas fritas. Pero los niños actuaron como si fuera Navidad. ¿Podemos pedir de todo el menú?, preguntó Sofía con los ojos como platos. Pueden pedir lo que quieran. Mateo pidió una hamburguesa doble con queso. Sofía quiso nuggets y papas. Emma señaló los dedos de pollo. Pedí malteadas para todos. Mientras comíamos, empecé a notar cosas. La forma en que Mateo cortaba la hamburguesa de Emma en pedazos pequeños sin que nadie se lo pidiera. Como Sofía le limpiaba la boca a su hermana pequeña automáticamente. Los tres funcionaban como una unidad, cuidándose mutuamente, porque habían aprendido que no había nadie más que lo hiciera. Mateo, dije suavemente, ya no tienes que hacer todo tú solo. Ahora yo estoy aquí para ayudar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es que, si yo no cuido a mis hermanas, ¿quién lo hará? Yo lo haré, prometí. Es trabajo de los adultos cuidar a los niños. No al revés. Tú puedes ser solo un niño de 8 años. Puedes jugar, puedes hacer tarea, puedes preocuparte por cosas de niños. Yo me encargo del resto. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿De verdad? ¿De verdad? Llegamos a casa a la 1 de la tarde. 1 hora antes de que llegara la trabajadora social. Puse a los niños a organizar su ropa nueva mientras yo limpiaba frenéticamente la casa. No es que estuviera sucia, pero necesitaba que se viera perfecta. Necesitaba que la licenciada Torres viera que este era un buen hogar para esos niños. El timbre sonó exactamente a las 2. La licenciada Torres era una mujer de unos 50 años, con lentes gruesos y una carpeta enorme bajo el brazo. Su expresión era neutral, imposible de leer. Señora Morales, soy la licenciada Gabriela Torres. Adelante, por favor. Torres entró y empezó a inspeccionar todo. La sala, la cocina, las recámaras. Tomaba notas constantemente. Hacía preguntas. Muchas preguntas. ¿Cuál es su relación con los menores? Soy su tía, la hermana mayor de su madre. Tiene experiencia cuidando niños. No tengo hijos propios, pero crecí ayudando a criar a mi hermana menor. Y haré todo lo necesario para aprender lo que no sepa. Su situación económica es estable. Trabajo como contadora desde casa. Tengo ingresos estables y ahorros. ¿Tiene antecedentes penales? Ninguno. ¿Consume drogas o alcohol? No. Las preguntas seguían y seguían. Finalmente, Torres pidió hablar con los niños. Por separado. Empezó con Mateo. Estuvieron en la recámara casi 20 minutos. Cuando salió, Mateo tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Me abrazó fuerte y no dijo nada. Luego fue el turno de Sofía. 10 minutos. Salió aferrada a su conejo de peluche nuevo. Con Emma fue más corto. A los 5 minutos, Torres salió con Emma en brazos. La niña lloraba pidiendo tía Patty. Torres me la entregó y Emma se aferró a mi cuello como si su vida dependiera de ello. Señora Morales, dijo Torres, guardando su libreta. He visto muchos casos en mis 20 años haciendo este trabajo. Y puedo decirle que estos niños han pasado por un trauma severo. Se me cerró la garganta. Lo sé. Mateo me contó cosas que ningún niño de 8 años debería haber vivido. Cómo racionó la comida que quedaba. Cómo llamó a su madre más de 50 veces. Cómo trató de proteger a sus hermanas cuando tenían miedo. Cómo consideró llamar a la policía pero temía que los separaran. Las lágrimas rodaban por mis mejillas ahora. Sofía me contó que pensó que iban a morir ahí. Que nadie los quería. Que tal vez su mamá nunca volvería. Dios mío, susurré. Torres me miró directamente a los ojos. Pero también me contaron algo más. Me contaron que anoche, por primera vez en una semana, durmieron sin miedo. Que comieron hasta estar llenos. Que alguien les prometió que todo estaría bien. Esperé. El silencio era insoportable. Mi recomendación será que los niños permanezcan bajo su custodia temporal mientras se investiga el caso de abandono contra su madre. Enviaré mi informe hoy mismo.
El alivio me golpeó tan fuerte que casi me caí. ¿De verdad? Estos niños necesitan estabilidad, seguridad, y es obvio que usted está dispuesta a dársela. Torres cerró su carpeta. Pero hay condiciones. Necesitará inscribir a Mateo en la escuela esta semana. Emma necesita ver a un pediatra para la irritación de su piel. Los tres necesitarán terapia para procesar el trauma. Y si la madre aparece, no puede entregarles a los niños sin una orden judicial. Entiendo. Haré todo eso. Torres se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Señora Morales, ¿ha logrado contactar a la madre? No. Le he mandado mensajes. No responde. Qué conveniente. Su tono era sarcástico. Una madre que puede estar completamente fuera de contacto durante una semana mientras sus hijos sufren. Pero le garantizo algo. En cuanto se entere de que hay una investigación oficial, de que podría perder la custodia permanentemente, va a aparecer. Y cuando lo haga, se pondrá muy desagradable. Estoy lista. Torres sonrió por primera vez. Creo que sí lo está. Después de que se fue, los tres niños se sentaron conmigo en el sofá. Emma seguía en mi regazo. Sofía se acurrucó a mi lado. Mateo se sentó cerca, tocando mi brazo como para asegurarse de que seguía ahí. ¿Nos vamos a quedar contigo? Preguntó Mateo. Sí, mi amor. Se van a quedar conmigo. Aunque venga mamá. Especialmente si viene mamá. Esa noche, después de acostar a los niños en sus nuevas pijamas, en camas con sábanas limpias, con las luces del pasillo encendidas y la puerta de mi recámara abierta, revisé mi teléfono una última vez. Daniela finalmente había leído mis mensajes. Los tres. Las dos palomitas azules brillaban en la pantalla. Pero no había respondido. Ni una palabra. Ni una explicación. Ni una disculpa. Nada. Y en ese momento supe que la guerra apenas comenzaba. El sábado amaneció con gritos. Me desperté sobresaltada, el corazón latiendo como tambor. Corrí a la recámara de invitados y encontré a Mateo sentado en la cama, sudando, con los ojos abiertos pero sin ver realmente. Una pesadilla. Mateo, mi amor, estoy aquí, dije suavemente, sentándome junto a él. Estás a salvo. Tardó un momento en reconocerme. Cuando lo hizo, se derrumbó en mis brazos, sollozando de una manera que ningún niño de 8 años debería saber cómo hacerlo. Soñé que nadie venía, lloró. Que nos quedábamos solos para siempre. Que Emma dejaba de llorar porque... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. En su pesadilla, lo peor había pasado. Y durante esa semana que pasaron solos, ese miedo había sido muy real. Sofía y Emma se despertaron con el llanto de su hermano. En segundos, los cuatro estábamos abrazados en esa cama, formando una especie de nido humano. Emma chupaba su pulgar. Sofía aferraba su conejo. Mateo temblaba en mis brazos. Escúchenme bien, dije con voz firme. Eso nunca va a pasar. Nunca los voy a dejar solos. Si tengo que salir, vendrá alguien de confianza a cuidarlos. Si algo me pasa, tengo amigos que saben dónde están y vendrán por ustedes. Pero nadie, los va a dejar abandonados otra vez. ¿Lo prometes? Susurró Sofía. Lo prometo. Y cuando yo prometo algo, lo cumplo. Pasamos el desayuno en silencio. Los niños comían sus cereales lentamente, como si todavía estuvieran procesando la pesadilla de Mateo. Yo también estaba perdida en mis pensamientos, preguntándome cómo demonios iba a manejar todo esto. El trauma, las necesidades, la responsabilidad repentina de 3 vidas. Y entonces mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero local. Contesté con cautela. Patricia. La voz era familiar, pero no podía ubicarla. Sí, ¿quién habla? Soy Lupita. Lupita Reyes. Daniela me contrató para cuidar a los niños mientras estaba de viaje. Se me heló la sangre. La famosa niñera que nunca llegó. ¿Dónde diablos estabas? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Por favor, déjame explicarte. Su voz sonaba desesperada. Me acabo de enterar de lo que pasó. Daniela me contrató hace 2 meses. Me pagó por adelantado. Quedamos que yo llegaría el viernes a las 6 de la tarde al departamento.
Y llegué. A las 6 en punto. Toqué el timbre durante 20 minutos. Nadie abrió. Llamé a Daniela. Su teléfono estaba apagado. Dejé mensajes. Nada. Asumí que había cambiado de planes y no me avisó. Mi mente procesaba la información. ¿Por qué no llamaste a la policía si nadie te abrió? Porque Daniela me dijo que quizás se quedarían con su tía ese fin de semana. Pensé que había decidido llevarlos contigo en lugar de dejarlos en el departamento. Conmigo. Daniela le había dicho que tal vez los niños estarían conmigo. Lupita, nunca supe de ningún plan. Daniela no me llamó. No me pidió que cuidara a los niños. Los dejó solos en ese departamento. Escuché un jadeo al otro lado de la línea. Dios mío. ¿Los dejó solos? Durante toda la semana. Sí. Hubo un largo silencio. Patricia, tienes que saber algo. Cuando Daniela me contrató, me pareció extraño. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. Me dijo que no le dijera a nadie sobre el trabajo, ni siquiera a mi familia. Me pagó el triple de mi tarifa normal. El triple. Daniela había pagado el triple para asegurar el silencio de la niñera. ¿Por qué me llamas ahora? Porque vi las noticias. Hay reportes de 3 niños encontrados abandonados en la colonia Nápoles. Dieron la dirección. Es el departamento de Daniela. Y necesito que sepas que yo no fui quien los abandonó. Yo intenté estar ahí. ¿Tienes pruebas? ¿Mensajes de texto? Algo que demuestre que intentaste contactar a Daniela. Tengo todo. Mensajes, recibos del pago, fotos con fecha y hora de cuando estaba en la puerta del edificio. Lo guardaré todo por si lo necesitas. Una testigo. Tenía una testiga que podía probar que Daniela había planeado todo esto. Lupita, voy a necesitar esa información. ¿Puedes mandármela? Te la mando ahorita mismo. Y Patricia, lo siento mucho. Si hubiera sabido que los niños estaban ahí adentro, habría derribado la puerta. Después de colgar, le conté todo a la licenciada Torres por mensaje. Su respuesta fue inmediata. Esto cambia todo. Esto demuestra premeditación. No fue negligencia. Fue abandono intencional. Las palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Abandono intencional. Mi hermana había planeado deliberadamente dejar a sus hijos solos. Había pagado extra a una niñera para que no hablara. Había mentido sobre que yo cuidaría a los niños como plan B. Todo para poder irse de luna de miel sin interrupciones. ¿Quién hace eso? ¿Qué tipo de madre hace eso? El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de WhatsApp. De Daniela. Finalmente. Hola, Patty. Ya llegué de viaje. ¿Cómo están mis bebés? ¿Todo bien? Cara sonriente. La leí 3 veces. No podía ser real. ¿Mis bebés? ¿Todo bien? Ni una disculpa. Ni una explicación. Ni siquiera un reconocimiento de que algo terrible había pasado. Escribí y borré mi respuesta 5 veces. Quería gritarle. Quería insultarla. Quería hacerle saber exactamente qué pensaba de ella. Pero la licenciada Torres había sido clara. Todo lo que dijera podía usarse en el caso. Finalmente escribí: los niños están conmigo. Están bien físicamente. Servicios Sociales los encontró solos en tu departamento el jueves por la noche. Hay una investigación abierta por abandono infantil. No puedes verlos sin orden judicial. Los 3 puntos indicando que estaba escribiendo aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Desaparecieron otra vez. Finalmente, ¿qué? ¿Cómo que solos? Lupita se suponía que estaba con ellos. Lupita nunca pudo entrar. Nadie le abrió la puerta. Porque los niños estaban solos. Durante 7 días. Más puntos. Eso es imposible. Yo le di una llave. Pues no la usó. O no se la diste. Como sea, tus hijos pasaron una semana sin comida suficiente, sin pañales, con un niño de 8 años cuidando de sus hermanas. ¿Tienes idea de lo que les hiciste? Los puntos desaparecieron. No hubo respuesta durante 5 minutos. 10, 15. Entonces mi teléfono empezó a sonar. Daniela me estaba llamando. Dejé que se fuera al buzón. Volvió a llamar. Al buzón otra vez. Una tercera vez.
Esta vez contesté, pero activé la grabadora de voz. La licenciada Torres me había aconsejado documentar todo. Patricia, ¿qué demonios está pasando? La voz de Daniela sonaba histérica. Te dejé 3 mensajes hace 2 días. ¿Por qué no contestaste? Estaba de luna de miel. Tenía el teléfono en modo avión para poder disfrutar. Tenías 3 hijos solos en casa y pusiste tu teléfono en modo avión. No estaban solos. Contraté a Lupita. Lupita nunca entró. Y tú lo sabes. Le pagaste para que no hablara con nadie. Firmaste acuerdos de confidencialidad. Planeaste todo esto. Estás loca. Yo nunca. Daniela. Mi voz sonó más calmada de lo que sentía. Mateo llamó a tu teléfono 53 veces. 53. Tu hijo de 8 años llamó una y otra vez, desesperado, y tú tenías el teléfono apagado. Silencio. Se acabó la comida el martes. Los pañales el domingo. Mateo le dio agua con azúcar a Emma cuando lloraba de hambre. Sofía pensó que iban a morir ahí. No, yo no quería. Su voz se quebró. ¿No querías qué? ¿No querías que tus hijos sufrieran mientras tú tomabas cócteles en las Maldivas? ¿O no querías que te descubrieran? Tú no entiendes nada. Ahora sonaba enojada. Llevo años sola criándolos. Años sin un descanso. Finalmente conozco a alguien que me hace feliz y me quiere. Merecía una luna de miel. Merecía una semana sin tener que preocuparme por ellos. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Una semana sin preocuparte por ellos? Daniela, son tus hijos. Tus bebés. El trabajo número 1 de un padre es preocuparse por sus hijos. ¿Tú qué vas a saber? Tú no tienes hijos. Es fácil juzgar cuando no sabes lo que es. Tienes razón. No sé lo que es ser madre. Pero sí sé lo que es ser responsable. Y sé que si alguien me confiara 3 vidas, no las abandonaría por Instagram y malteadas en la piscina. El silencio al otro lado era denso. Quiero ver a mis hijos, dijo finalmente. Su voz ahora era fría, calculada. No puedes. Hay una orden temporal. La licenciada Torres fue clara. Son mis hijos, Patricia. Míos. No tuyos. Entonces debiste actuar como si lo fueran. Te voy a demandar. Te voy a quitar a mis hijos. Y cuando lo haga, no los volverás a ver nunca. Y colgó. Me quedé ahí, sentada en mi cocina, con el teléfono en la mano, temblando. No de miedo, de rabia, de impotencia, de tristeza por los niños que merecían mucho más de lo que les había tocado. Tía Patty. Era Mateo, parado en la entrada de la cocina. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. ¿Era mamá? No tenía caso mentir. Sí, mi amor. Era tu mamá. Está enojada. Sí. ¿Con nosotros? Me arrodillé frente a él, tomando sus manos pequeñas entre las mías. Nada de esto es culpa tuya. Nada de lo que pasó, nada de lo que está pasando, nada de lo que va a pasar. Tú y tus hermanas no hicieron nada malo. ¿Me entiendes? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos va a obligar a regresar con ella. Va a intentarlo, respondí honestamente. Pero yo voy a pelear con todo lo que tengo para que eso no pase. ¿Confías en mí? Mateo asintió. Y en ese gesto simple, en esa confianza que un niño de 8 años me estaba dando, encontré la fuerza que necesitaba. Daniela quería guerra. Pues guerra tendría. Pero ella no sabía con quién se estaba metiendo. Porque cuando se trata de proteger a 3 niños que finalmente habían encontrado un lugar seguro, no hay nada que no esté dispuesta a hacer. Absolutamente nada. El domingo llegó con una sorpresa que no esperaba. Y cuando digo sorpresa, me refiero al tipo de sorpresa que te hace querer cerrar la puerta y fingir que no estás en casa. Daniela apareció en mi puerta a las 9 de la mañana, con su nuevo esposo y una abogada. Los vi a través de la mirilla antes de abrir. Daniela llevaba un vestido casual pero caro, el cabello perfectamente arreglado, maquillaje impecable. Como si viniera de un brunch de Instagram, no de abandonar a sus hijos durante una semana. Su esposo, el tipo musculoso que había visto en las fotos, tenía los brazos cruzados y cara de pocos amigos.
La abogada llevaba un traje sastre negro y un portafolio de piel. Esto iba a ponerse feo. Respiré profundo y abrí la puerta. Pero solo una rendija, con la cadena de seguridad puesta. Patricia, abre la puerta, exigió Daniela. Su voz sonaba dulce pero había acero debajo. Vengo por mis hijos. No puedes llevártelos. Hay una orden temporal. La abogada dio un paso al frente. Soy la licenciada Martínez. Represento a la señora Daniela Vega. Vega. Ya había cambiado su apellido al de su nuevo esposo. La orden temporal es una medida preventiva, no una sentencia. Mi clienta tiene derecho a ver a sus hijos. La licenciada Torres del DIF fue muy clara. Sin orden judicial, Daniela no puede ver a los niños. Eso lo vamos a ver. Martínez sacó unos papeles de su portafolio. Tenemos aquí una petición para audiencia de emergencia. Mañana a las 10 de la mañana estaremos frente a un juez. Y le garantizo que vamos a demostrar que esto es un secuestro parental, no protección infantil. ¿Secuestro parental? ¿En serio? Los niños no fueron secuestrados. Fueron rescatados. Después de que su madre los abandonó durante una semana. Eso es una mentira, intervino el esposo de Daniela por primera vez. Su voz era grave, amenazante. Mi esposa contrató a una niñera. Hubo un malentendido. Un error de comunicación. Nada más. ¿Un error de comunicación que dejó a 3 niños muriendo de hambre? Interesante definición de error. Daniela finalmente habló, y su voz se quebró perfectamente calculada. Patty, por favor. Soy su madre. Los amo. Cometí un error, lo admito. Pero castigarme quitándome a mis bebés no es justo. Déjame verlos. Solo 5 minutos. Por favor. Por un segundo, solo un segundo, casi le creo. Casi me da lástima. Porque esa era la Daniela que yo conocía de niña. La que lloraba cuando algo salía mal. La que pedía perdón con esos ojos grandes. Pero luego recordé a Emma llorando mientras comía porque tenía miedo de que la comida desapareciera. Recordé a Mateo diciendo que consideró llamar a la policía pero temía que los separaran. Recordé a Sofía preguntando si íbamos a dejarlos solos otra vez. No, dije firmemente. Nos vemos mañana en la audiencia. E intenté cerrar la puerta. El esposo de Daniela metió el pie. No tan rápido. Esos son los hijos de mi esposa. Tengo derecho a conocerlos. Ah, ¿sí? ¿Y dónde estabas tú cuando ellos estaban solos pasando hambre? Ah, cierto. Tomando cócteles en las Maldivas mientras tu nueva esposa abandonaba a sus hijos. Su cara se puso roja. Yo no sabía. Exacto. No sabías. Porque Daniela no te dijo. ¿Te preguntaste dónde estaban los niños durante la luna de miel? ¿O te convenía no saberlo? Señora Morales, interrumpió la abogada Martínez con tono gélido. Está interfiriendo con los derechos parentales de mi clienta. Eso es un delito. ¿Saben qué más es un delito? Abandono infantil. Y tengo pruebas. Mensajes. Testimonios. Fotos. Vídeos de vigilancia del edificio mostrando exactamente cuándo Daniela se fue y cuándo regresó. Registros de las 53 llamadas que Mateo hizo a su madre. Todo. Vi cómo la confianza se evaporaba del rostro de la abogada Martínez. Solo por un segundo, pero lo vi. Las pruebas se presentarán mañana en la audiencia, dijo finalmente. Espero que tenga un buen abogado, señora Morales. Porque mi clienta no solo quiere recuperar a sus hijos. Quiere compensación por daños emocionales causados por su interferencia. Y con eso, se fueron. Pero antes de irse, Daniela se volteó. Su máscara de madre preocupada se había caído completamente. En su lugar había algo frío, calculado. Siempre fuiste la hermana perfecta, ¿verdad, Patricia? La que hacía todo bien. La favorita de mamá y papá. Pues adivina qué. Esta vez no vas a ganar. Esos son mis hijos. Y voy a recuperarlos aunque sea lo último que haga. Cerré la puerta y me recargué contra ella, temblando. A través de la ventana de la sala, vi cómo se subían a un Mercedes negro último modelo. Dinero que Daniela había insistido no tener cuando me pedía préstamos para la comida de los niños. Tía Patty. Era Sofía,
parada al pie de las escaleras con su conejo. ¿Era mamá? No tenía caso mentir. Los niños merecían saber la verdad. Sí, mi amor. Era tu mamá. Nos va a llevar de regreso. Su vocecita temblaba. Me arrodillé y le abrí los brazos. Ella corrió hacia mí. Mateo y Emma aparecieron también, como si hubieran estado escondidos escuchando todo. Escúchenme los tres, dije, mirándolos a los ojos uno por uno. Mañana vamos a ir con un juez. Es como un maestro muy importante que decide lo que es mejor para los niños. Le vamos a contar lo que pasó. La verdad. Y él va a decidir dónde se quedan. ¿Y si decide que nos vayamos con mamá? Preguntó Mateo. Entonces voy a apelar. Y voy a seguir peleando. Pero necesito que ustedes me digan algo muy importante. Respiré profundo. ¿Quieren quedarse conmigo? Porque si no quieren, si prefieren estar con su mamá, lo entenderé. Ella es su mamá. Y está bien si la quieren y la extrañan. Los tres se miraron entre sí. Hubo un silencio largo. Luego Mateo habló por todos. Queremos quedarnos contigo. Mamá nos asusta a veces. Se enoja mucho. Y ahora tiene a ese señor. Y él no nos quiere ahí. ¿Se nota? ¿Cómo se nota? Pregunté suavemente. Cuando mamá nos presentó antes del viaje, él ni nos miró. Le dijo a mamá que el paquete venía completo, y se rió. Como si fuéramos cosas, no personas. El paquete venía completo. Ese maldito había llamado a los niños el paquete. Tía Patty, dijo Sofía. Aquí hay comida siempre. Y no gritas. Y juegas con nosotros. Mamá nunca juega. Siempre está en su teléfono o viendo la tele o encerrada en su cuarto. Emma solo me abrazó más fuerte. A los 2 años no tenía las palabras. Pero su cuerpecito temblando contra el mío decía todo lo que necesitaba saber. Entonces vamos a pelear, dije con una convicción que no sabía que tenía. Vamos a pelear con todo lo que tenemos. El resto del domingo lo pasamos preparándonos. Llamé a todos mis contactos buscando un abogado familiar. Finalmente, una amiga de la universidad me recomendó al licenciado Roberto Campos. Es el mejor en casos de custodia, me dijo. No es barato, pero vale cada peso. Llamé a Campos. Le expliqué la situación. Hubo un largo silencio cuando terminé. Señora Morales, voy a ser honesto con usted. Los derechos parentales son extremadamente difíciles de revocar. Un juez necesita pruebas contundentes de abuso o negligencia severa. Y aún así, muchas veces dan otra oportunidad a los padres biológicos. Tengo pruebas, dije. Tengo el reporte de servicios sociales. El testimonio de la niñera que nunca pudo entrar. Las historias de Instagram de mi hermana presumiendo su viaje mientras sus hijos estaban solos. Los registros de las llamadas. Todo. Eso ayuda. Los niños presentan signos de abuso físico. No. Pero están traumatizados. Emma se orina por la noche por ansiedad. Mateo tiene pesadillas. Sofía se aferra a mí como si fuera a desaparecer. Abuso emocional y negligencia entonces. Es más difícil de probar, pero con los testimonios correctos. Hizo una pausa. Necesito reunirme con usted esta noche. ¿Puede venir a mi oficina a las 8? ¿Con los niños? Sí. Necesito conocerlos. Ver cómo interactúan con usted. Y prepararlos para lo que van a enfrentar mañana. A las 8 en punto, los 4 estábamos en la oficina del licenciado Campos. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una sonrisa amable que inmediatamente puso a los niños más tranquilos. Pasó 1 hora hablando con ellos. Hizo preguntas simples. Nada amenazante. ¿Qué les gusta comer? ¿Qué hacen en las mañanas? ¿Cómo se sienten cuando están en casa de su tía? Las respuestas de los niños fueron reveladoras. Mateo contó cómo en casa de Daniela a veces se iban a la cama con hambre porque ella olvidaba hacer la cena. Como a veces ella se iba y los dejaba solos por horas, nunca días completos antes, pero sí por periodos largos. Sofía habló de cómo mamá se enojaba cuando hacían ruido. De cómo pasaban mucho tiempo en su cuarto porque mamá quería espacio. Emma solo dijo una cosa, pero fue suficiente. Cuando Campos le preguntó dónde quería dormir esa noche,
Ella señaló hacia mí y dijo, aquí. Con tía. Después de que los niños se quedaron viendo una película en la sala de espera con la secretaria de Campos, él y yo hablamos a solas. Señora Morales, voy a ser franco. Esto no se ve bien para su hermana. Los niños muestran claros signos de negligencia emocional y física. El abandono de una semana es el evento más extremo, pero parece haber un patrón de comportamiento negligente. Entonces tenemos oportunidad. Tenemos más que oportunidad. Pero necesito advertirle algo. Se inclinó hacia adelante. Su hermana va a pelear sucio. Va a acusarla de envenenar a los niños contra ella. Va a decir que usted está mintiendo porque siempre tuvo celos de ella. Va a llorar y actuar como madre del año. Y hay jueces que caen en eso. ¿Qué hacemos entonces? Dejamos que las pruebas hablen. Los reportes oficiales. Los testimonios de terceros. Las fotografías, los vídeos, y sobre todo, dejamos que los niños hablen si el juez lo permite. A sus edades, especialmente Mateo, su testimonio tiene peso. Esa noche, cuando regresamos a casa, los 4 nos sentamos en la sala. Era hora de tener una conversación difícil. Mañana va a ser un día duro, comencé. Van a ver a su mamá. Ella va a decir cosas. Algunas verdaderas, algunas no. Y está bien si se sienten confundidos. Ella es su mamá y está bien que la quieran. Pero si la queremos, ¿no deberíamos estar con ella?, preguntó Sofía. El amor no significa aceptar que te lastimen, respondí. Puedes amar a alguien y aún así saber que no es seguro estar con esa persona. Y eso está bien. No te hace mala persona. Si estás viendo esto, quiero que sepas que esta conversación con los niños fue una de las más difíciles de mi vida. Porque, ¿cómo le explicas a un niño que su madre no puede cuidarlo adecuadamente? ¿Cómo les dices que el amor a veces no es suficiente? Pero los niños son más sabios de lo que pensamos. Especialmente los que han pasado por cosas difíciles. Tía Patty, dijo Mateo. ¿Puedo decirte algo? Claro, mi amor. Esa semana que estuvimos solos, no fue la primera vez que mamá se fue. El mundo se detuvo. ¿Qué? Nunca había sido tan largo. Pero a veces se iba todo el día. O se encerraba en su cuarto y nos decía que no la molestáramos. Una vez se fue 2 días. Nos dejó con una vecina, pero la vecina se enojó porque mamá nunca regresó cuando dijo. Cada palabra era otra pieza del rompecabezas que yo no sabía que existía. Mi hermana no solo había abandonado a sus hijos una vez. Había estado haciéndolo gradualmente, preparándolos para la ausencia, hasta que finalmente se fue por una semana completa. ¿Por qué no me dijiste?, pregunté suavemente. Mamá dijo que si le contábamos a alguien, nos quitarían, que nos separarían y nunca nos volveríamos a ver. Ahí estaba, la manipulación emocional, el miedo que Daniela había usado para mantener a sus hijos callados sobre su negligencia. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi cocina con una taza de té y lloré. Lloré por los niños que habían tenido que crecer demasiado rápido. Lloré por la hermana que perdí en algún punto del camino. Lloré por la injusticia de todo. Pero sobre todo, lloré porque sabía que mañana cambiaría todo. Y no tenía idea de si íbamos a ganar. El lunes a las 9 de la mañana, los 4 estábamos parados frente al juzgado familiar. Era un edificio gris e imponente que parecía diseñado para intimidar. Los niños estaban vestidos con la ropa más bonita que teníamos, el cabello peinado, las caras limpias. Quería que lucieran como lo que eran, niños bien cuidados y amados. El licenciado Campos nos esperaba en las escaleras. Llevaba un traje impecable y un portafolio lleno de evidencias que habíamos recopilado. ¿Lista?, me preguntó. No lo estaba, pero asentí de todos modos. Entramos a la sala de audiencias. Y ahí estaba Daniela, sentada junto a su abogada y su esposo. Cuando los niños la vieron, se congelaron. Emma se aferró a mi pierna. Sofía escondió su cara en mi costado. Mateo solo me miró con ojos suplicantes, como preguntando si teníamos que hacer esto. Daniela, por su parte, se levantó de golpe. ¿Mis bebés?, gritó, con los brazos abiertos y lágrimas instantáneas rodando por sus mejillas. Mamá los extrañó tanto. Ninguno de los 3 se movió hacia ella. Ni uno solo.
y vi cómo su máscara de madre amorosa se agrietó por un segundo antes de recomponerse. «Orden en la sala», dijo una voz autoritaria. El juez Ramírez entraba por la puerta lateral. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una expresión que no revelaba nada. «Todos tomen asiento». Lo que vino después fue brutal. Y cuando digo brutal, me refiero al tipo de experiencia que te marca de por vida. La abogada de Daniela, la licenciada Martínez, habló primero. Pintó un cuadro de una madre trabajadora y soltera que finalmente encontró el amor y quiso tener una semana de felicidad. Que contrató a una niñera responsable para cuidar a sus hijos. Que cuando la niñera falló, su hermana, yo, aprovechó la situación para robarle a sus hijos. Patricia Morales siempre ha envidiado a mi clienta, decía Martínez con voz dramática. Era la hermana mayor que nunca se casó, que nunca tuvo hijos propios. Y cuando vio la oportunidad de tener una familia instantánea, la tomó. Manipuló a los niños. Los llenó de mentiras sobre su madre. Y ahora quiere mantenerlos alejados permanentemente. Cada palabra era un puñal. Pero el licenciado Campos me había preparado. No reaccione, me había dicho. Mantenga la calma. Las emociones descontroladas juegan en su contra. Luego fue el turno de Daniela de testificar. Y debo admitir, fue una actuación digna de un Oscar. Lloró. Tembló. Habló de lo difícil que había sido criar a 3 niños sola. De cómo su esposo le había ofrecido una vida mejor. Una familia completa. De cómo cometió un error al confiar en la niñera equivocada. Amo a mis hijos más que a nada en este mundo, sollozó. Son mi razón de vivir. El pensamiento de que estuvieron solos, asustados, me destroza. Pero yo no lo sabía. Tenía el teléfono apagado porque estaba en mi luna de miel. ¿Es eso un crimen? Querer una semana de felicidad después de años de sacrificio. Vi cómo el juez Ramírez tomaba notas. Su expresión seguía siendo neutral, pero algo en la forma en que miraba a Daniela me preocupó. ¿Y si le creía? Entonces llegó el turno del licenciado Campos. Y ahí fue cuando todo cambió. Señora Vega, comenzó con tono tranquilo. Dice que ama a sus hijos más que a nada. ¿Puede decirme los nombres completos de sus 3 hijos y sus fechas de nacimiento? Daniela parpadeó. Claro. Mateo, Sofía y Emma. Los nombres completos, por favor. Y las fechas exactas. Hubo una pausa. Mateo. Mateo Andrés Morales. Nació en marzo. ¿Qué día de marzo? El 15. No, el 17. ¿Está segura? Daniela se veía nerviosa ahora. Sí, el 17 de marzo. Campos sacó un documento. Según su acta de nacimiento, Mateo Andrés Morales nació el 14 de marzo. 3 días de diferencia. Es que estaba nerviosa. ¿Y Sofía? Sofía Isabel. Nació en septiembre. ¿Qué día? No recuerdo el día exacto. El 3 de septiembre, dijo Campos. ¿Y Emma? Daniela se quedó callada por un momento demasiado largo. Emma Carolina. Diciembre. 22 de diciembre, completó Campos. Señora Vega, ¿cuál es la comida favorita de Mateo? ¿Le gusta la pizza? Desde su asiento, escuché a Mateo susurrar, odio la pizza. El color favorito de Sofía. Rosa. A todas las niñas les gusta el rosa. Sofía apretó mi mano. Su color favorito era el morado. Lo había mencionado 100 veces en los últimos días. Las alergias de Emma. No tiene alergias. Según los registros médicos que obtuvimos de su pediatra, Emma es alérgica al cacahuate. Una alergia severa que requiere un EpiPen. ¿Lo sabía? El silencio en la sala era absoluto. Yo, claro que lo sabía. Solo estaba confundida por las preguntas. Señora Vega, vamos a hablar de esa semana que estuvo en las Maldivas. En algún momento encendió su teléfono. Quería desconectarme. Eso es un no. Sabía que su hijo Mateo la llamó 53 veces. Yo no. Sabía que se quedaron sin comida el tercer día. La niñera debía. Sabía que Emma se enfermó con fiebre alta y no había nadie para cuidarla.
Ya dije que no lo sabía. Daniela estaba gritando ahora. Tenía mi teléfono apagado. Exacto, dijo Campos con calma mortal. Tenía 3 niños pequeños bajo su responsabilidad, y eligió estar completamente inaccesible durante 7 días. ¿Le parece eso el comportamiento de una madre responsable? Contraté a una niñera. Una niñera a la que pagó el triple de su tarifa normal y le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Por qué la confidencialidad, señora Vega? Daniela se quedó callada. Voy a decirle por qué, continuó Campos. Porque sabía que lo que estaba haciendo era cuestionable. Sabía que dejar a 3 niños pequeños, uno de apenas 2 años, durante una semana completa, era negligencia. Y quería asegurarse de que nadie hablara. «Objeción», gritó la licenciada Martínez. «Está especulando». «Retiro la última afirmación», dijo Campos. «Pero los hechos hablan por sí mismos, su señoría. Tenemos evidencia fotográfica de la condición en que se encontraron a los niños. Tenemos el reporte de servicios sociales. Tenemos el testimonio de la niñera, Lupita Reyes, quien intentó cumplir con su trabajo pero no pudo acceder al departamento porque nadie le abrió. Y sobre todo, tenemos a 3 niños traumatizados que ahora le temen a la oscuridad y se despiertan con pesadillas». El juez Ramírez miró a Daniela con una expresión que ya no era neutral. Era dura, juzgadora. «Señora Vega, voy a hacerle una pregunta directa. En algún momento, durante esos 7 días en las Maldivas, pensó en sus hijos». Daniela abrió la boca. La cerró. La abrió otra vez. Claro que pensé en ellos. Pero no lo suficiente como para encender su teléfono y verificar que estuvieran bien. Confié en la niñera. Una niñera que nunca confirmó que había llegado. Una niñera de la que no tuvo noticias durante toda la semana. Y eso no le pareció extraño. Silencio. Entonces el juez hizo algo que no esperaba. Se dirigió a los niños. «Mateo, Sofía, pueden acercarse un momento». Los 2 niños me miraron buscando permiso. Asentí. Con piernas temblorosas, se acercaron al estrado del juez. «No tengan miedo», dijo el juez Ramírez con una voz sorprendentemente gentil. «Solo quiero hacerles unas preguntas. ¿Está bien?» Ambos asintieron. «Mateo, tú eres el mayor, ¿verdad?» «Sí, señor». «¿Puedes contarme qué pasó esa semana que tu mamá no estaba?» Y Mateo habló. Con voz temblorosa al principio, pero luego más firme. Contó todo. El miedo, el hambre, las noches solas. Cómo llamó a su mamá una y otra vez. Cómo trató de cuidar a sus hermanas lo mejor que pudo. «¿Y qué sentiste cuando tu tía Patricia vino por ustedes?», preguntó el juez. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Sentí que finalmente estábamos a salvo». «¿Quieres quedarte con ella?» «Sí, señor. Por favor. No queremos volver». El juez miró a Sofía. «Tú también, Sofía». Sofía asintió vigorosamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Desde su asiento, escuché a Daniela sollozar. «Están envenenados contra mí. Patricia les lavó el cerebro». El juez levantó la mano para silenciarla. «Voy a tomar un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia. Cuando regrese, daré mi decisión». Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Los niños se acurrucaron a mi lado en el banco del pasillo. Emma se había quedado dormida en mis brazos, agotada por el estrés. Sofía lloraba en silencio. Mateo solo miraba al vacío. «Tía Patty», susurró. «¿Y si nos manda de regreso con mamá?» «Entonces apelaremos. Y seguiremos peleando». «¿Y si nos separan? ¿Y si nos ponen en diferentes casas?» «Eso no va a pasar. Te lo prometo». Pero honestamente, no sabía si era una promesa que podía cumplir. Cuando volvimos a entrar a la sala, el juez Ramírez tenía una carpeta gruesa frente a él. Su expresión era seria. «He revisado toda la evidencia presentada. Los reportes oficiales, los testimonios, las fotografías, y he escuchado a ambas partes». Hizo una pausa. «Este es uno de los casos más claros de negligencia infantil que he visto en mis 25 años como juez.
Daniela se puso pálida. Señora Vega, usted abandonó deliberadamente a 3 niños pequeños durante 7 días. Usted se aseguró de estar completamente inaccesible. Y cuando sus hijos necesitaban ayuda desesperadamente, usted estaba tomando fotografías para redes sociales. Pero yo no sabía. Su ignorancia fue intencional. Y eso la hace aún más culpable. El juez miró sus papeles. Por lo tanto, estoy otorgando custodia temporal completa a Patricia Morales por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo, usted tendrá visitas supervisadas una vez por semana. También deberá completar clases de crianza y sesiones de terapia. Al final de los 6 meses, revisaremos el caso. No, gritó Daniela. Son mis hijos. Señora Vega, usted tuvo la oportunidad de actuar como madre. Y falló. Ahora estos niños necesitan estabilidad y seguridad. Y basándome en lo que he visto hoy, eso es exactamente lo que su hermana les está dando. El martillo cayó. Caso cerrado. Salimos de esa sala de audiencias con una victoria. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como un desastre necesario. Porque 3 niños acababan de escuchar a un juez decir que su madre no podía cuidarlos adecuadamente. Y eso, sin importar qué tan cierto fuera, seguía siendo devastador. Las primeras 2 semanas con custodia temporal oficial fueron como montar una montaña rusa en la oscuridad. Nunca sabías cuándo venía la siguiente caída. Mateo empezó a tener pesadillas todas las noches. No solo ocasionales, sino cada maldita noche. Se despertaba gritando, sudando, llamándome con pánico en la voz. La tercera noche seguida que esto pasó, a las 3 de la madrugada, me encontré sentada en el piso de su habitación mientras él dormía, porque era el único lugar donde se sentía lo suficientemente seguro como para cerrar los ojos. Sofía desarrolló un miedo irracional a que me fuera. Si iba al baño, me esperaba afuera de la puerta. Si iba a la cocina, venía conmigo. Una vez intenté ir sola a la tienda y cuando regresé 20 minutos después, la encontré llorando histéricamente en las escaleras. Pensó que no iba a volver. Y Emma. Dios, Emma. La pequeña dejó de hablar casi por completo. Solo decía palabras básicas cuando era absolutamente necesario. El pediatra dijo que era una respuesta normal al trauma, que necesitaba tiempo y terapia. Pero escuchar a una niña de 2 años en silencio la mayor parte del día era desgarrador. Son señales de trauma severo, me explicó la doctora Hernández, la terapeuta infantil que el juez había ordenado. Estos niños vivieron una experiencia que desafió su sentido básico de seguridad. Va a tomar tiempo reconstruir eso. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No hay un cronograma fijo. Algunos niños sanan en meses. Otros tardan años. Depende de muchos factores. Años. Podían ser años de pesadillas, de miedo, de inseguridad. Todo porque su madre decidió que una semana de Instagram en las Maldivas era más importante que ellos. La rabia que sentía hacia Daniela en esos momentos era tan intensa que tenía que respirar profundo y contar hasta 10 constantemente. Pero la vida no se detenía. Los niños necesitaban rutina, normalidad. Así que hice lo que pude. Inscribí a Mateo en su nueva escuela. Una primaria cerca de mi casa, con buenos programas y maestros comprensivos. Le conté a la directora sobre la situación y ella fue increíblemente comprensiva. Hemos tenido casos similares, me dijo. Vamos a mantener comunicación constante. Si Mateo muestra señales de estar abrumado, le avisaremos de inmediato. El primer día de clases fue brutal. Mateo se aferró a mí en la puerta de la escuela. ¿Y si algo pasa y no puedes venir por mí? Preguntó con voz temblorosa. Nada va a pasar. Pero si por alguna razón no puedo venir, mandaré a alguien de confianza. Y te avisaré. Nunca, jamás, te voy a dejar esperando. ¿Lo prometes? Lo prometo. Lo vi entrar al salón, con su mochila nueva de superhéroes, arrastrando los pies como si caminara hacia el patíbulo. Y yo me quedé ahí parada en el estacionamiento de la escuela, llorando como idiota, porque ese niño de 8 años no debería tener que vivir con ese miedo. Inscribí a Sofía en un preescolar. Ella tuvo una transición más fácil que Mateo, probablemente porque la directora nos dejó hacer una semana de adaptación donde yo me quedaba en el salón con ella. Poco a poco,
Empezó a sentirse cómoda. Hizo una amiga, una niña llamada Valeria que también era tímida. Las dos se hicieron inseparables en días. Emma se quedaba en casa conmigo. A los 2 años, todavía podía esperar un año más para el preescolar. Y honestamente, necesitaba ese tiempo extra de atención individual. Pasábamos las mañanas haciendo actividades simples, pintando con los dedos, jugando con bloques, leyendo cuentos. Y poco a poco, muy poco a poco, empezó a hablar más. Tía, dijo un día mientras pintábamos. Mami viene. Era la primera vez que mencionaba a Daniela en 2 semanas. Tu mami tiene permiso para visitarlos una vez por semana, expliqué con cuidado. Con una supervisora presente. Si quieres verla, podemos arreglar eso. Emma se quedó callada por un largo momento. Luego, ¿y si dice que nos vayamos con ella? No puede. El juez decidió que se quedan conmigo por ahora. Para siempre. Dios, ¿cómo respondes a eso? No lo sé, mi amor. Pero mientras estén conmigo, los voy a cuidar lo mejor que pueda. ¿Está bien? Emma asintió y siguió pintando. Pero vi cómo sus hombros se relajaban un poco. Como si le hubieran quitado un peso invisible. La primera visita supervisada estaba programada para el sábado a las 10 de la mañana. En un centro de visitas familiares neutral, con una trabajadora social presente en todo momento. Los niños estaban nerviosos toda la semana previa. Mateo se volvió más callado. Sofía tuvo regresión y empezó a chuparse el dedo otra vez. Emma volvió a orinarse en la cama. ¿Tenemos que ir? Preguntó Mateo el viernes por la noche. El juez dijo que sí. Pero yo voy a estar ahí. Y la señora que supervisa también. Si en algún momento se sienten incómodos, pueden decirlo. Y mamá no se va a enojar. El hecho de que un niño de 8 años tuviera que preocuparse por eso me rompía el corazón. Si se enoja, es problema de ella. No tuyo. Tu trabajo es decir cómo te sientes. El de los adultos es manejar esas emociones como adultos. El sábado llegó demasiado rápido. Nos presentamos en el centro a las 10 en punto. La supervisora, una mujer llamada Rosa, nos recibió con una sonrisa amable. Los niños van a pasar una hora con su mamá en esa sala, explicó, señalando una habitación con ventanas grandes para que pudieran observar desde afuera. Yo voy a estar dentro con ellos todo el tiempo. Usted puede esperar aquí o irse y regresar en una hora. Me quedo, dije sin dudarlo. Daniela llegó 10 minutos tarde. Venía sola, sin su esposo, y traía una bolsa grande que supuse estaba llena de regalos. La clásica táctica de comprar el amor de tus hijos. Cuando los niños la vieron, se pusieron rígidos. Emma se escondió detrás de mis piernas. Sofía agarró su conejo de peluche. Mateo solo miró al suelo. «¿Mis bebés?» Daniela corrió hacia ellos con los brazos abiertos. Ninguno se movió. Ella se detuvo, confundida, lastimada. «No van a saludar a mamá». Rosa intervino con profesionalidad. «Démosles un momento para adaptarse. Ha pasado tiempo. Los niños necesitan ir a su propio ritmo». Vi la mirada de furia que Daniela me lanzó. Como si esto fuera mi culpa. Como si yo hubiera programado a los niños para que reaccionaran así. La verdad es que no tuve que hacer nada. Los niños respondían a su propia experiencia. Y esa experiencia les decía que su mamá no era un lugar seguro. La visita fue complicada. Desde mi asiento en la sala de espera, podía ver todo a través de las ventanas. Daniela intentó abrazarlos. Los niños se pusieron rígidos. Sacó juguetes de la bolsa. Mateo los miró con desconfianza. Sofía aceptó una muñeca pero no la soltó de la caja. En un momento, vi a Daniela llorar. Gesticular. Decir algo que hizo que Mateo se pusiera de pie bruscamente. Rosa intervino, hablando calmadamente, poniendo una mano en el hombro de Mateo. Quise entrar. Quise sacar a los niños de ahí. Pero sabía que tenía que dejar que esto sucediera. Era parte del proceso. Cuando terminó la hora, los 3 niños salieron como proyectiles hacia mí. Emma lloraba. Sofía temblaba. Mateo tenía la mandíbula apretada de una manera que reconocí como furia contenida. ¿Qué pasó? Pregunté a Rosa cuando los niños estaban lo suficientemente lejos. Rosa suspiró.
La señora Vega intentó convencer a los niños de que usted les había lavado el cerebro. Les dijo que ella era la víctima en todo esto, que el juez cometió un error, y que pronto volverían con ella a su verdadero hogar. Por supuesto que lo hizo. ¿Y qué dijeron los niños? Mateo le respondió. Le dijo que ella los había dejado solos y que tenían miedo. La señora Vega insistió en que fue un malentendido y que él estaba siendo manipulado. Ahí fue cuando tuve que intervenir. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté con una copa de vino y pensé en el futuro. 6 meses de esto. 24 visitas supervisadas donde Daniela intentaría manipular a los niños para que la vieran como víctima. 24 veces que los niños saldrían confundidos, alterados, lastimados. ¿Y qué pasaba después de los 6 meses? ¿Qué pasaba si el juez decidía darle otra oportunidad a Daniela? ¿Qué pasaba si estos niños, que finalmente empezaban a sanar, tenían que volver con la mujer que los abandonó? No podía pensar en eso. No todavía. Por ahora, tenía que concentrarme en el presente. En darles a estos niños la estabilidad que nunca tuvieron. En ser la constante en sus vidas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Disfruta tu tiempo con mis hijos mientras puedas. En 6 meses, volverán conmigo. Y cuando eso pase, no te voy a dejar verlos nunca más. Van a olvidar que exististe. Daniela. Amenazándome incluso después de todo lo que había pasado. Pero había algo que ella no entendía. Algo que nunca entendería. Yo no estaba haciendo esto por ganar. No estaba compitiendo con ella por el amor de los niños. Estaba haciendo esto porque 3 niños pequeños necesitaban a alguien. Y yo era esa persona. Si en 6 meses el juez decidía que podían volver con ella, y si Daniela había cambiado realmente, había tomado terapia, había demostrado que podía ser una madre responsable, entonces me dolería, pero los dejaría ir. Porque esto no era sobre mí. Nunca lo fue. Era sobre Mateo, quien finalmente empezaba a dormir sin pesadillas algunas noches. Sobre Sofía, quien había traído una carta que le escribió su nueva amiga del preescolar. Sobre Emma, quien esa tarde me había llamado mami por accidente y luego se había escondido, avergonzada, hasta que le aseguré que estaba bien. Era sobre darles a estos niños lo que merecían. Un hogar, seguridad, amor incondicional. Y si Daniela quería guerra, que la tuviera. Pero yo no iba a pelear con sus armas. Iba a pelear con la verdad, con la consistencia, con el amor. Porque al final del día, eso era lo único que importaba. 3 meses después de la segunda audiencia, la vida finalmente encontró su ritmo. Las pesadillas de Mateo habían casi desaparecido. Sofía había dejado de seguirme a todas partes. Y Emma. Mi pequeña Emma acababa de llamarme mamá por primera vez sin corregirse después. Estábamos en la cocina haciendo galletas cuando sonó el teléfono. Era la licenciada Torres. Patricia, tengo noticias. Daniela acaba de firmar los papeles. Se me detuvo el corazón. ¿Qué papeles? Renuncia voluntaria de sus derechos parentales. Decidió no pelear más. Dice que quiere empezar de nuevo con su esposo. Sin las complicaciones de los niños. Sin las complicaciones. Así llamaba a sus propios hijos. Parte de mí sintió rabia. Otra parte sintió alivio. Y una parte pequeña, muy pequeña, sintió lástima por la mujer que nunca aprendió lo que realmente significa ser madre. ¿Y eso qué significa para nosotros? Pregunté. Significa que puede solicitar la adopción completa. Los niños serían legalmente suyos. Después de colgar, me quedé en la cocina procesando la noticia. Daniela había elegido su nueva vida sobre sus hijos. Otra vez. Pero esta vez era permanente. Tía Patty. Mateo estaba en la puerta. ¿Estás llorando? Son lágrimas buenas, mi amor. ¿Qué pasó? Lo senté a los 3. Era hora de la verdad. Su mamá decidió que ustedes se queden conmigo. Para siempre. Esperaba gritos de alegría. Celebración. Pero lo que obtuve fue más poderoso. Silencio. Y luego, Sofía preguntó con voz pequeña, ¿ya no va a venir más? No si ustedes no quieren. Y no nos va a obligar a irnos. Nunca. Esto es su hogar ahora. Oficialmente.
Emma se bajó de su silla y me abrazó. Sabía que te quedarías. Mateo tenía lágrimas en los ojos. ¿Podemos llamarte mamá? Mi corazón se detuvo. ¿Quieren hacerlo? Tía Patty es largo, dijo Sofía prácticamente. Y tú haces todo lo que hacen las mamás. Entonces sí. Me encantaría. 6 meses después, en un juzgado muy diferente, con un juez muy diferente, firmé los papeles de adopción. Mateo, Sofía y Emma oficialmente se convirtieron en mis hijos. No por sangre, por elección. Daniela nunca volvió. Escuché que se mudó a otro estado con su esposo. Bloqueó mi número. Borró todas las fotos de sus hijos de sus redes sociales. Como si nunca hubieran existido. Pero ellos existían. Y florecían. Mateo se graduó de primaria con honores. Sofía descubrió su amor por el arte. Emma aprendió a leer antes de tiempo. Y yo aprendí que la familia no siempre es la que nace contigo. A veces es la que eliges. La que construyes. La que salvas. Porque esa noche que recibí esa llamada sobre 3 niños abandonados, no solo los salvé a ellos. Ellos también me salvaron a mí. 3 años después, Mateo me preguntó si alguna vez extrañaba mi vida antes de ellos. Mi casa silenciosa. Mi libertad. Mis fines de semana tranquilos. Le dije la verdad, no recuerdo cómo era esa vida. Y no quiero recordarla. Aunque fue difícil. Especialmente porque fue difícil. Las mejores cosas de la vida siempre son las más difíciles. Esa noche, mientras los 3 dormían en sus camas, cada uno en su propia habitación decorada con sus cosas favoritas, me quedé en el pasillo mirándolos. Y pensé en Daniela. En las Maldivas. En la luna de miel que eligió sobre sus hijos. ¿Alguna vez se arrepintió? ¿Alguna vez pensó en ellos? No lo sé. Y honestamente, ya no importa. Porque estos 3 niños que una vez fueron abandonados ahora tienen algo que ningún resort de lujo puede comprar: un hogar. Seguridad. Amor incondicional. Y yo tengo algo que nunca supe que necesitaba: una familia. La historia que compartí es real. Los nombres fueron cambiados, pero el dolor, el miedo, la esperanza y el amor son completamente verdaderos. Si conoces a alguien que está pasando por algo similar, por favor, no ignores las señales. Un niño abandonado puede no gritar pidiendo ayuda. Pero créeme, la necesita. Y si eres un niño viendo esto, quiero que sepas algo: no es tu culpa. Nunca lo fue. Mereces ser amado. Mereces sentirte seguro. Y hay gente en este mundo que te va a cuidar. Solo tienes que dejarte encontrar.